Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Viviana Rodríguez Martínez y en esta pequeña exposición les voy a hablar acerca del ciberbullying en las escuelas como un problema social latente. Entonces, dentro de este proyecto de investigación se identifica el ciberbullying, ¿cierto? Como una problemática que afecta a los adolescentes desde el aula de clase y evidentemente desde su contexto familiar. Y lo que se identificó fue, digamos, para los colegios públicos y privados de Bogotá, esta problemática social que ha venido creciendo bastante con el auge de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Digamos que en el ciberbullying se presentan varias cosas y es que trae problemas desde la educación, desde la salud, desde lo psicológico, ¿cierto? Y digamos que lo que busca es herir y lastimar a otras personas. Entonces, dentro del problema, digamos, hay una connotación desde lo social y desde la educación. Entonces, lo que busca, digamos, desde ese proyecto es fortalecer desde el uso de las redes sociales y la prevención, pues, para los jóvenes adolescentes que, pues, son nuestro foco en este caso. Para la línea de investigación que tenemos está mediada por pedagogías desde el uso de las nuevas tecnologías, cómo usar esas nuevas tecnologías para, digamos, prevenir y identificar el ciberacoso o ciberbullying. Dentro de la categoría de la acción OIR estamos enfocados desde la educación. Entonces, para este proyecto de investigación hay un objetivo principal y es el de identificar y prevenir el ciberbullying en jóvenes adolescentes desde el aula de clase. ¿Por qué identificar y prevenir el ciberbullying? El ciberbullying como un fenómeno social afecta evidentemente desde la educación y las familias y es importante que los jóvenes digamos que adquieran herramientas para identificar y prevenir el ciberbullying con el digamos, motivo de que no sean digamos víctimas de este fenómeno social que si bien desde el aula de clase es notorio, en algunas ocasiones pasa desapercibido. Entonces, para lograr ese objetivo hay tres objetivos secundarios. Dentro de ellos está reconocer cuáles son las herramientas que se podrían utilizar desde el aula de clase para prevenir el fenómeno. Entonces, como docente, ¿qué podría usar yo, digamos, y darle al estudiante para que él identifique y prevenga esas situaciones de ciberbullying? El otro es fomentar el uso de recursos tecnológicos para la prevención e identificación. Entonces, cuando hablo de fomentar, no es desde, digamos, desde la perspectiva de la prohibición, sino por el contrario. Bueno, usted ya está usando las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, entonces úselas de manera adecuada, edúquese, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo estoy siendo grosero? ¿Cómo? Es decir, desde el punto de la educación y no desde la prohibición de las redes sociales. Y finalmente, pues dar a los niños instrumentos para el uso y el buen cuidado de las redes sociales que va enfocado hacia lo mismo, hacia educar para prevenir desde el uso de las redes sociales. Entonces, el foco de la investigación, digamos que tiene ese fin y digamos que lo ideal es que se aplique para los jóvenes desde colegios públicos y privados. Entonces, ¿por qué es importante esta investigación? El foco son los jóvenes adolescentes, son los principales, digamos, actores en este fenómeno social. Entonces están como víctimas y como victimarios. ¿Por qué, digamos, educar para prevenir? Sería, digamos, esa situación, educar para prevenir desde el uso de las redes sociales. Es importante que los estudiantes sepan que desde las redes sociales hay, digamos, una potencialidad pedagógica. Yo las puedo usar y ellos la pueden usar desde la educación para aprender de muchas maneras. Digamos que desde la aula de clase el docente con la motivación. La cuestión es que los estudiantes no están preparados para usarlas, ellos simplemente la consideran como chatear, ¿cierto? Y en algunos casos cuando ya van a hacer, digamos, el ciberbullying como tal para herir o lastimar al otro. Entonces, es importante educar para prevenir. He allí el porqué de, digamos, de enfocar hacia el ciberbullying y hacia la prevención de este fenómeno. Es importante porque digamos, este fenómeno deja connotaciones sociales fuertes, connotaciones de educación fuerte, lleva a problemas incluso a la familia. Entonces ahí es donde, digamos, el foco de la investigación es importante. Dentro del diseño metodológico hay tres elementos fundamentales. Entonces, por un lado está desde el paradigma crítico propositivo, en donde el estudiante se parte de esa solución, es decir, participa activamente desde el contexto social, digamos, en los talleres, en este caso, pues que se van a realizar,
para, digamos, empezar a transmitir y a prevenir e identificar el ciberbullying. Desde el enfoque crítico social, entonces, donde el estudiante, ¿cierto?, digamos, analice, sea analítico de la información que ve en las redes sociales, digamos que se permita dar herramientas, ¿cierto?, sea crítico de lo que encuentra allí, de la información de la información desde el uso del Internet. Dentro de la problemática del método de investigación que se encuentra, tenemos el método de investigación acción participativa. Entonces, lo ideal es que pues, las comunidades participen, evidentemente guiadas por, en este caso, el docente, para romper esa problemática, digamos, que conllevar una transformación social para romper, digamos, a esa condición. Lo importante es identificar acá dentro del diseño metodológico, pues, qué se va a aplicar y cómo se va a aplicar. Dentro de las características del método aplicar está pues la población, evidentemente son los jóvenes adolescentes de diferentes colegios, son los principales afectados, son de hecho los actores de esta problemática. Lo ideal es tomar una muestra definida pues de los diferentes grupos profesionales desde los colegios, entonces identificar dónde hay casos digamos de mayor recurrencia desde los colegios y qué se podría hacer. Para el procedimiento, digamos que se hace un análisis de recolección y este se hace desde las fuentes primarias, entonces todo lo que tiene que ver con entrevistas, quienes han vivido este fenómeno, que cuenten, ¿cierto? Si fueron, digamos, parte de este fenómeno y de esta experiencia, por qué, qué encontraron, ¿cierto? Entonces todo eso, digamos que desde la fuente primaria sería una forma, digamos, de abordar la investigación y por otro lado desde las fuentes de información secundaria. Entonces, aquí puede ser el uso de videos, información, documentarse acerca del ciberbullying, qué es, sus características, cómo se presenta, digamos que a connotaciones legales cuáles llevan, que en algunos casos los estudiantes creen que esto no tiene una connotación legal y sí que la tiene. Desde el cronograma de actividades entonces está realizar básicamente 4 guías, ¿cierto? Bien definidas, muy bien estructuradas, ¿para qué? Para que el estudiante, uno, sepa por qué es importante educarse en las competencias digitales y en el uso adecuado de las redes sociales. Dos, para que identifique, ¿cierto? Y defina qué es el ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? Muchas veces los estudiantes son, digamos, víctimas de este fenómeno, pero no lo saben. No saben qué es el ciberbullying, no saben cómo actuar, ¿cierto? Callan, entonces ahí es donde vienen las dificultades. Otro estaría enfocado hacia las características, evidentemente quién es el agresor y por qué, ¿cierto? Cuáles son las víctimas, qué connotaciones trae. Digamos que todo es un proceso desde el uso de la prevención. Y finalmente, un cuarto taller en donde va enfocado hacia las redes sociales, pues que es el principal foco en donde se da el ciberbullying. Las redes sociales son ese foco, desde Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, y todo eso lo demuestran, digamos, los estudios, ¿no? Los estudios que se hacen acerca del ciberbullying muestran que desde las redes sociales hay una mayor prominencia para que se dé este fenómeno que afecta tanto a los adolescentes. Entonces, lo ideal sería hacer, digamos, eso en un tiempo establecido y a partir de, pues, digamos, tener unos resultados esperados. Dentro de esos resultados esperados, básicamente está en que se apliquen esos talleres y quede, digamos, la evidencia, qué desarrolló el estudiante, ¿cierto? ¿Qué aprendió? Que el estudiante cuente, puede ser desde los videos, desde evidencia física, desde un taller, desde fotos. Entonces, lo ideal es que si se aplica desde el aula de clase para diferentes colegios, quede esa evidencia de que pues, el estudiante realmente está, digamos, acotando a esas guías y está siendo partícipe de las actividades. Entonces, el objetivo, digamos, que se cumple. ¿Cuál es la comunidad, en este caso, la comunidad beneficiada? Evidentemente, la principal son los jóvenes adolescentes entre edades de 13 a 17 años. Si bien el ciberbullying también se presenta pues en otras edades, digamos que esta es la de más de recurrencia. Dos, las familias, en sí las familias se ven muy afectadas cuando los estudiantes son parte de ese fenómeno de ciberbullying. En algunos casos tienen que cambiar de colegio, recurrir a otras formas, porque afecta realmente al estudiante. Tres, es evidente que la sociedad, esto digamos que tiene un trasfondo más allá del aula de clase, más allá de la familia, la sociedad en sí
digamos que se ve beneficiada cuando el estudiante rompe esas barreras y digamos que empieza a identificar y a prevenir el ciberbullying para evitar ser víctima. Hablar es el primer paso. Entonces, desde el ejercicio que se hace, esa sería, pues, digamos, la connotación al ejercicio. Les agradezco y espero, pues, sea de su agrado esta exposición.